Bueno, ahora vamos a explicar cómo cargar la dimensión cultivo. Aquí nosotros obtenemos, en esta dimensión cultivo, miremos que está formada por el ID cultivo, el código de cultivo, el nombre del cultivo y el nombre del vivero. Este ID cultivo es de tipo identity, es decir, que se genera en forma automática. Para poder generar esto en forma automática, recordemos que tuvimos que irnos por aquí. Tenemos esto en diseño y este ID cultivo, decirle aquí en esta parte de especificación de identidad, especificar que era de tipo identity, ¿cierto? Pero para esto recordemos que para poder modificar algo en la tabla tenemos que irnos por acá por opciones, por designer, y esta parte de acá no puede estar seleccionada porque si está seleccionada impide guardar los cambios para crear las tablas. Entonces tenemos lo siguiente: esta tablita la tenemos que cargar con el código de cultivo, el cultivo y el vivero. Estos datos, ¿en dónde los tenemos? Los tenemos en estas tres tablas, ¿cierto? Si nosotros recordamos el modelo entidad-relación, nos damos cuenta que vivero y cultivo no se enlazan directamente sino a través de esta tabla intermedia, porque un vivero tiene muchos cultivos y un cultivo tiene muchos viveros, entonces se necesita una tabla intermedia para poderlo relacionar, porque hay una relación de muchos a muchos. Entonces, si nosotros observamos, le damos el cel, o sea, miramos lo que hay en cada tablita, observamos que en la tabla de cultivo tenemos estos datos. En la tabla de vivero tenemos estos y aquí está relacionada cada vivero con su respectivo cultivo, ¿cierto? Entonces necesitamos estas tablas para poder relacionar el cultivo con el vivero y para poder obtener la información y guardarla en esta dimensión. Necesitamos el código del cultivo, el nombre del cultivo y el nombre del vivero. Entonces la consulta la haríamos de la siguiente manera. Tenemos aquí que vamos a insertar en la dimensión cultivo. Aquí colocamos los campitos, el código de cultivo, el nombre del cultivo y el nombre del vivero. Y aquí seleccionamos. Si nosotros vamos a colocar aquí el código del cultivo, entonces lo tomamos de la tabla TMP cultivo. El nombre del cultivo de la tabla TMP cultivo y el nombre del vivero de la tabla TMP vivero. Ahora, para relacionar las tres tablas, pues tenemos que colocarlas aquí en el Chrome y enlazarlas a través de sus claves primarias y foráneas. Si nosotros miramos en Access, aquí está relacionada vivero con cultivo de vivero a través del código del vivero y cultivo de vivero por cultivo a través del código del cultivo, ¿cierto? Entonces eso es lo que tenemos que colocar en estas consultas. TMP cultivo por cultivo es igual a TMP cultivo por vivero punto por cultivo y TMP cultivo por vivero punto por vivero es igual a TMP vivero punto por vivero. Es decir, aquí estamos relacionando cultivo con cultivo por vivero y luego cultivo vivero con el vivero, ¿cierto? A través de sus respectivas claves primarias y foráneas, así como hemos observado aquí. Vivero con cultivo vivero a través del código de vivero, cultivo por vivero con cultivo a través del código de cultivo. De esa manera entonces se harían las consultas. Si nosotros hacemos aquí este select, él nos mostraría aquí por cada cultivo el nombre del cultivo y el nombre del vivero. Si nosotros insertamos, y aquí esta otra partecita, esta otra parte de la consulta es para obtener los cultivos que todavía no se han insertado en la tabla de dimensión, ¿cierto? Para poder que si después esta instrucción con el insert se ejecuta una segunda vez, pues no haya problema, ¿cierto? No haya problema de claves primarias. Si nosotros ejecutamos todo esto, perdón, aquí tenemos que cambiar la base de datos, lo ejecutamos y aquí ya nos insertó las 7 filas, ¿cierto? Si nosotros volvemos a ejecutar, porque estos son procedimientos que se ejecutan en forma periódica, cada semana o cada mes, entonces si lo volvemos a ejecutar, aquí nos va a decir pues que ya todos se ejecutaron y que no hay ninguna que esté aquí en esta tabla temporal y que no esté en la dimensión. Pero si nosotros ejecutamos esta parte de aquí con el insert sin preguntar esta otra condición, aquí nos va a salir
No, pues, es decir, aquí en este caso no nos mostraría ningún problema porque la clave primaria del código de la dimensión cultivo pues es de tipo primario key. Entonces aquí nos insertó la tabla y entonces esta sería la forma de cargar la dimensión cultivo. Muchísimas gracias, espero que esto haya sido útil para ustedes.